Bienvenidos nuevamente a su canal, su espacio reservado, Cartas Abiertas, el podcast. El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 3 y 4 de este evangelio. Vamos a estar mirando un personaje donde Jesús explica claramente lo que es el nuevo nacimiento. Palabras que no podían entender los grandes seguidores y estudiosos de la ley. El Señor Jesús venía con palabras nuevas y Nicodemo, que era un dirigente, un alto dirigente judío, fariseo, estaba muy entusiasmado y estaba muy interesado en lo que Jesús hablaba. Pero habían cosas que no podía entender. Entonces él una noche va y visita a Jesús con preguntas, con inquietudes. Y el Señor Jesús sabe a qué va él. Entonces, Nicodemo le comienza a decir que él lo considera el maestro, que él lo considera que ha venido de parte de Dios. Él comienza a hablar y Jesús le dice, mira, la inquietud expresa está en que es necesario que se nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo queda asombrado y le dice, pero ¿qué es nacer de nuevo? ¿Cómo es que yo, siendo ya un hombre que tiene una edad, pueda volver a entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, es que no se trata de eso. Porque lo que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa que aceptamos en nuestra vida, en nuestro corazón, al Hijo de Dios que vino a morir en esa cruz por nuestra salvación. Eso significa nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Pero es un nacimiento espiritual puntual. Actualmente hay muchas corrientes espirituales, pero el nuevo nacimiento solamente lo da Jesús. Entonces, él, sorprendido, entiende, sorprendido, escucha lo que Jesús le está diciendo. Es necesario recibirle a él como único y suficiente Salvador para su vida. El siguiente título que tenemos aquí es Jesús y el amor del Padre. Y esta fracción de la Biblia la quiero leer textualmente para no perdernos ninguna de las riquezas que contiene. Dice, vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. Dice, como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dice que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel una vez fue invadido por serpientes y estas serpientes estaban mordiendo a aquellas personas y las personas estaban muriendo a causa de las mordeduras. Entonces el pueblo de Israel va donde Moisés y le dicen, por favor, pídele a Dios que nos ayude, porque las serpientes, estamos realmente muriendo por picadura de serpiente, mordedura de serpiente. Y lo que Dios le dice a Moisés es que haga una serpiente de bronce y la levante para que cada vez que una persona que fuera mordida por esa serpiente, al mirarla, fuera sana. Entonces, eso está aquí expreso. Dice, como levantó Moisés a esa serpiente, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es levantado en una cruz, cuando ya está crucificado. Y ya hemos visto que cuando se levanta esa cruz con Jesús allí crucificado, Él es exaltado. Y realmente dice que para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Cuando miraban a la serpiente de bronce, había sanidad para la picadura de la serpiente. Pero cuando miramos la cruz, que fue donde el Señor realizó su obra redentora, y cuando entendemos lo que Él hizo en esa cruz, nosotros obtenemos la vida eterna. Dice más adelante,
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuevamente reiterativo, la vida eterna está dada para el que cree en el Hijo de Dios. Dice, versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es que lo que Papá Dios hizo fue muy grande. Lo hablábamos en uno de estos espacios que ¿quién podría entregar a su hijo para salvarle la vida a otro? Y uno lo piensa, es muy complicado porque uno ama a sus hijos. Cuánto amor el Padre tenía para su unigénito, para el tesoro del cielo, que lo entrega para la salvación. Entonces es necesario que ese sacrificio sea 100% reconocido y de esa forma nosotros al reconocerlo a Él podamos gozar de la vida eterna. Dice, esta es la causa de la condenación. Mira, aquí está bien clarita. Dice, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que se ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esta porción de la palabra es clave para entender el amor del Padre, no para condenación, sino para salvación de toda la humanidad. Bueno, viene un testimonio bien importante. Ese testimonio entra nuevamente en acción Juan el Bautista. Y es el testimonio, acordémonos que él vino a ser testigo y testimonio de Jesús. Esto ocurre antes de que Juan el Bautista sea arrestado, porque a él lo arrestan y más adelante miraremos. Entonces resulta que el testimonio de ellos es porque ya sabemos que habían dos grupos de discípulos, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de el Señor Jesús. Y entonces vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dicen a Juan, le dicen, oye maestro, fíjate que, ¿cómo te parece a ti que de los discípulos o del grupo del hombre que tú estás mencionando, de este hombre que tú estás llamando que es el Mesías, cómo te parece que ese grupo está creciendo? ¿Y cómo te parece que él está bautizando más personas de las que nosotros estamos bautizando? Entonces ya comenzó entre ellos, ¿cierto? Humanamente, los humanos somos muy chistosos, a generar competencia y comenzaron a mirar como cuántas personas de pronto ellos estaban bautizando, pero cuántas otras se estaban yendo al grupo de Jesús. Entonces Juan el Bautista siempre la tuvo clara. Él no entró en competencias, él no entró pensando voy a perder la fama que en un momento tuve por haber comenzado a pregonar que venía uno detrás de mí, no. Y él dice, yo no soy el Cristo. O sea, ¿cuál es el problema? Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Y es más, les dice, es necesario que esto pase y yo me siento alegre. La alegría me inunda de ver que esto suceda, porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese es el testimonio que Él da acerca de Cristo. Muy seguramente sus discípulos iban a pensar, sí, pensaron, no, ahorita vamos a hacer algo para que más gente venga a nosotros. No, el propósito no era ese. El propósito era prácticamente ya casi cumplido, era que las personas fueran a Jesús, no siguieran yendo a donde Juan el Bautista, porque él no era el Cristo. Y les dice, el que viene de arriba está por encima de todos. ¿Cuán importante es poder tener clara esa posición? El que viene de arriba está por encima de todos
y de todo. Por eso es que nuestra fe tiene que estar puesta en donde corresponde, en el Hijo de Dios. Entramos a una historia más que tiene que ver con la samaritana, Jesús y la samaritana. Un encuentro que para nada es casual. Resulta que el Señor Jesús se entera que el grupo de Juan el Bautista está incómodo porque se enteran de que Jesús tiene más seguidores que ellos mismos. Entonces se entera de la situación y él se encontraba en Judea. Y entonces digo, no, yo me voy de Judea, me voy para Galilea, pero en ese recorrido voy a pasar por Samaria. Y al pasar por Samaria está llegando alrededor del mediodía. Él va con sus discípulos. Y era ya más o menos el mediodía donde el calor cae fuerte, el Señor iba cansado, tenía sed seguramente porque él fue un humano que sintió todo lo que nosotros sentíamos como necesidad física. Entonces él dijo, yo me voy a quedar aquí descansando en el pozo de Jacob, se llama el lugar, y envió a los discípulos a que fueran y compraran algo de comer, algo para almorzar. Entonces él allí fatigado, cansado, se sentó y en eso que va llegando la mujer samaritana. Era muy extraño que una mujer samaritana saliera al mediodía a recoger agua. ¿Pero por qué motivo ella salía al mediodía? Porque ella tenía su pecadillo, digamos. Ella tenía allí algo oscuro en su vida que la gente sabía, la comunidad conocía cuál era la situación de ella. Entonces ella esquivaba encontrarse con las otras mujeres, ella procuraba ir así fuera a la hora más caliente del día a sacar el agua, no encontrarse con nadie. Pero allí tiene un encuentro con Jesús, con el Salvador. Entonces el Señor le dice, dame agua. Y ella se queda mirándolo y pues extraña, le dice, ¿cómo es que usted, que es un judío, le va a pedir agua a una mujer como yo, que soy una samaritana? Entonces el Señor ya comienza como una conversación con ella y le comienza a decir como, si tú supieras quién soy yo, serías tú quien me pidiera a mí que te diera agua. Entonces ella queda un poco sorprendida y sigue buscando como excusas para brindarle el agua. Entonces le dice, mira, tú no tienes dónde coger el agua. Yo me imagino se refiere a la vasija de donde iba a sacar el agua. Tú no tienes, el pozo está profundo, hay muy poca agua, o sea, comenzó a sacar muchos pretextos para poderlo hacer. Entonces el Señor Jesús le va contestando algo, dice, todo el que beba de esta agua, o sea, de esa agua, de ese pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo les daré, dice la palabra, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, o sea, de la persona, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Tomamos otra de las gráficas de Juan, ¿sí? Dentro de las gráficas de Juan tenemos el agua de vida, el manantial de vida que puede haber en nosotros cuando recibimos a Jesús. Y de hecho aquí Él lo está diciendo. El que tome de esa agua, los que tomamos del agua que Jesús nos da, esa agua espiritual, dice aquí, se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Entonces ella, aprovechando que le está contando eso, le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed jamás, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella dijo, esa es la oportunidad para no volverme a encontrar con esas mujeres que hablan de mí, que no me aceptan, que me juzgan. Es una excelente oportunidad para no volver por aquí a sacar agua. Entonces el Señor le dice, claro, yo te la puedo dar, pero llama a tu esposo, que venga, le dijo Jesús. Y aquí viene una confrontación y ella le dice, yo no tengo esposo. Y él le dice, bien, tú lo has dicho, tú no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Tú has dicho la verdad. Pues esta mujer queda absolutamente sorprendida, ve cómo un hombre que nunca había visto, que no le conocía,
la descubrió en su pecado, la descubrió en eso que ella tanto quería ocultar o por lo cual el grupo de la comunidad la quería confrontar, la quería juzgar, la criticaban y ella quedó expuesta completamente. Entonces ella se sorprende, le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Todos creían que Jesús era, bueno, la mayoría, que Jesús era un profeta, pero no se daba cuenta de que estaba frente al Hijo de Dios, frente a su propio Salvador. Entonces, el Señor comienza, sigue hablando con ella, y él le dice, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Entonces, él está diciendo, yo soy un judío y la salvación proviene de un judío que soy yo. Solo que la persona no lo podía identificar claramente. Entonces, la mujer está allí en esa conversación y llegan los discípulos del Señor con la comida y ellos quedan totalmente asombrados. Quedan completamente asombrados diciendo, ¿qué está haciendo el maestro? ¿Cómo se le ocurre al maestro hablar con una samaritana si sabemos que no, que definitivamente no podemos hablar con ellos porque son prácticamente nuestros enemigos? Entonces ellos querían como apartarlo de la situación, como decirle, Señor, mira, trajimos la comida, por favor, ven y come. Y él le decía, no tengo hambre. Y es que era cierto. Él les decía, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ellos insistían, por favor, come, come. Entonces dice él, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús a ellos. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ya está madura. Ya estaba él entre ellos. Y aún así, o sea, lo increíble, y hay que ver cómo realmente uno puede tener la oportunidad del Salvador ahí frente a sus ojos y muchas veces dice, no, gracias. Bueno, entonces, el Señor, bueno, el Señor se queda allí mirando y la samaritana, ellos que están hablando con el Señor Jesús y la samaritana sale y se va y comienza a decirle a la gente, miren, me he encontrado con una persona que conoce mi futuro, con una persona que me ha dicho que todo lo que yo he hecho y esa persona no me conocía y comenzó a dar testimonio de esta mujer. Y entonces muchos comenzaron a oírla y muchos samaritanos creyeron en Jesús y fueron salvos. Muchos samaritanos. Está como, ¿se acuerdan de Natanael cuando dijo, ¿y de Jerusalén puede salir algo bueno? ¿Por qué no nos repetimos esa misma frase pero con los samaritanos? ¿Será que de Samaria puede salir algo bueno? Muchas personas, muchos samaritanos creyeron en Jesús y fueron salvos. Porque en Cristo hay esperanza, porque precisamente Jesús vino para todo el mundo. Bueno, entonces ya el Señor sale, él iba rumbo a Galilea, recordemos que él iba rumbo a Galilea, y entonces ya recobran su caminar, siguen para Galilea y hay una sorpresa, se encuentran con un funcionario que tenía a su hijo enfermo. Y todos los que estemos escuchando esta historia y tengamos hijos, sabemos que una de las situaciones difíciles por las cuales podemos atravesar es cuando nuestros hijos se enferman. Es difícil, nadie quiere tener un hijo enfermo, nadie quiere que su hijo pase por enfermedad. Y este funcionario estaba angustiado porque su hijo estaba enfermo de muerte, enfermo de muerte. Entonces, resulta que ya llega allí, se encuentra con este funcionario, el funcionario le clama, le ruega y el Señor en su
absoluta tranquilidad, lo que le dice es, vuelve a casa que tu hijo vive. Qué hermoso, palabras de vida eterna. Qué hermoso estar en esa angustia, pero encontrarse con un Jesús que le está diciendo, no se preocupe, su hijo vive, no hay afán. Eso se llama fe. Entonces dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Se fue a mirar, ¿cierto? Yo creo que eso iba en carrera a mirar cómo era que se estaba encontrando su hijo en ese preciso momento. Y dice que cuando él se dirigió, sus siervos salieron al encuentro de él y le dieron la buena noticia. La buena noticia era que su hijo estaba vivo y que su hijo estaba sano. Entonces dice aquí que esta fue la segunda señal que Jesús hizo después de que volvió a Judea, a Galilea, de Judea a Galilea. Entonces, vamos a dejar aquí y en nuestro próximo encuentro seguiremos avanzando en este recorrido maravilloso de la mano de Juan, conociendo a Jesús, sus hechos, sus obras, con el capítulo 5 y 6. Bendiciones.